Buenas noches, esta sería nuestra primera clase de lo que es introducción a la programación orientada a objetos, como ustedes me pidieron que la realizara desde cero. Y para eso, como les mencionaba, íbamos a usar la herramienta de Visual Studio para realizar los siguientes programas y ver algunos conceptos que los he preparado a través de unas diapositivas que vamos a verlas a continuación. Previamente pedir disculpas por no haber podido realizar la transmisión en vivo debido a aspectos técnicos. Yo pienso que puede ser un aspecto en mi internet o también el decodificador, pero posteriormente iré viendo, digamos, qué es lo que está fallando realmente y poder incorporar esa herramienta o si no a través de otras plataformas, pero eso ya se los iré notificando a través de lo que son los grupos. Bueno, el grupo de WhatsApp que tenemos. Y sin más que decirles, pedir disculpas por eso, entonces vamos a comenzar. Bien, lo primero que quería ver con ustedes es lo que es un repaso de los conceptos básicos de lo que es la programación orientada a objetos. Como dijimos que íbamos a empezar desde cero, les voy a proporcionar esta diapositiva donde he tratado de resumirlo lo más posible para que puedan entender el concepto que es fundamental al momento de programar usando esta técnica, ¿ya? Entonces, como primer concepto tenemos que vendría a representar lo que es nuestra programación orientada a objetos. Bien, la programación orientada a objetos o POO es una técnica de programación que nos permite construir programas asociando datos y funcionalidades y lo cual nos permite abstraer las cosas de la vida a un tipo de dato llamado objeto. Bueno, entonces, ¿qué tenemos con esto? Tenemos dos aspectos fundamentales, como podemos apreciar en la imagen. Tenemos una parte que vendría a ser representar los datos. En los datos, ustedes también pueden interpretarlo en cuanto a código, que vamos a ir viendo más adelante, como los atributos. Y funcionalidad vendría a representar lo que es los métodos que posee nuestra clase. Entonces, de una manera más resumida, esta técnica nos permite abstraer los datos de una forma a la cual vamos a denominar objeto, que va a tener justamente las características que mencionamos. Va a tener tanto datos como funcionalidad. Posteriormente tenemos también una definición básica de lo que es un objeto. Y bueno, un objeto vendría a ser todo aquello que perdón, todo aquello que podemos percibir y definir de manera clara y precisa. ¿Qué nos quiere decir esto? Bien, esto nos dice que cualquier objeto que nosotros podamos ver, no sé, a su entorno, ustedes pueden apreciar, quizás estén en sus cuartos o en una sala o no sé, en cualquier habitación que se encuentren, pueden notar que tenemos una puerta, una ventana, no sé, quizás una cortina, unas mesas, unas sillas y todo eso, ¿no? Entonces eso vendría a representar lo que nosotros vemos y eso lo denominaríamos como objeto, ¿ya? Un objeto se puede definir de manera, como decimos, clara y precisa. Eso definiría un objeto. Ahora, no siempre un objeto puede ser palpable, o sea, que puede ser visto. También podemos definir objetos que no podemos ver, pero sí sabemos que existen y sabemos que tienen tanto datos como funcionalidades. Por ejemplo, un software, no sé, para crear videos, ya sabemos, podemos extraer los datos, por ejemplo, el nombre, el tamaño que pesa, no sé, el sistema operativo en el cual trabaja, etcétera. La funcionalidad, digamos, no sé para qué nos sirve, si es para convertir videos o para convertir imágenes o simplemente es un procesador de texto, en fin, miles de funciones que pueda tener. Como les había mencionado, los atributos vendrían a representar lo que son los datos y los métodos, las funcionalidades. ¿Ok? Bien. Una clave muy importante en lo que es la programación orientada a objetos es que tenemos que saber diferenciar entre lo que es una clase y un objeto. Bien, como podemos apreciar en nuestra imagen, tenemos lo que es una clase. Una clase, como ya hemos mencionado anteriormente, estaba formada por lo que son los datos y las funcionalidades, ¿no?
Entonces, los datos donde representan los atributos y la funcionalidad de los métodos. Aquí tenemos en nuestra imagen una clase que es tipo auto, donde tiene sus métodos y sus atributos. Entonces, ¿cómo definimos una clase? La clase la vamos a definir de forma general. Es el aspecto de generalizar las cosas. Es decir, si yo tengo en mi habitación, tengo, qué sé yo, 3 sillas o 4, entonces estaría hablando de objetos porque tienen una cantidad. Pero si yo quisiera generalizar esos objetos que tengo, ya lo llamaría clase silla, ¿no? Entonces siempre tenemos que tomar en cuenta que una clase, al momento de definirla, siempre va a ser en singular, nunca en plural. Y que la primera letra de la misma siempre va a ser en mayúscula, ¿ok? Eso vamos a practicarlo en lo que es la programación. Entonces, para diferenciar una clase es simplemente la palabra generalizar, tal como se lo sé aquí enmarcado con los paréntesis para que se pueda definir. Bien, un objeto. Entonces, un objeto es, como habíamos mencionado, es instanciaciones o varios tipos de una clase. En otras palabras, son las cosas de forma específica, o sea, especificar. Por ejemplo, si yo tengo a mi alrededor 3 sillas, voy a tener silla 1, puedo llamarle a la primera silla 2, silla 3, etcétera, ¿no? Entonces, como en este ejemplo de aquí, vemos varios tipos de pelotas. Tenemos pelota 1, podemos llamarla la de fútbol, pelota 2 a la de básquet, pelota 3 a la de vóley y pelota 4 a la de tenis, ¿no? Entonces se puede ver varios tipos de objetos de la misma clase. Estos 4 objetos representan aquí a la clase pelota, ¿no? Luego, otro aspecto muy importante también es lo que son los métodos de una clase. Bien, los métodos, como hemos mencionado anteriormente, representan lo que es la funcionalidad de la misma, de una clase. Y estos se dividen en dos, que son muy importantes, un procedimiento y una función. Como en la imagen se muestra, tenemos como un procedimiento aquel que entrega un mensaje. Es el que nos va a entregar un mensaje, o sea, puede ser un console, puede ser, digamos, no sé, una agregación que nos diga, listo, ya está agregado el objeto, cualquier cosa que posteriormente vamos a ir viendo con lo que es la programación. Pero como primer paso, como primera definición, tenemos que entender que un procedimiento siempre nos va a entregar un mensaje, únicamente un mensaje, ¿ok? Como se muestra en la imagen. Y una función, bueno, una función aparte de entregarnos un mensaje, también nos puede entregar un dato o un valor, devolver algo diferente a un mensaje, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo en cuanto a programación. También puede entregar, como les digo, mensajes, pero a su vez sí o sí tiene que entregar un dato o un valor. Ya como vemos acá en nuestra imagen, estamos recibiendo unas manzanas y esta me la está procesando mi función y me está devolviendo cortadas. Nosotros de igual forma le vamos a entregar un dato, este lo va a procesar a través de la función y nos va a entregar otra cosa. El mismo dato puede ser, no sé, en caso de números, digamos, si entregamos aquí un número 2 y que nuestra función lo multiplica por 2, entonces nos va a entregar un 4, ¿ven? Que es un dato distinto. Entonces, esa es la diferencia entre una función y un procedimiento, que la función siempre nos va a entregar un dato o un valor, aparte de un mensaje, ¿no? Bien, otro tema muy importante es lo que es la abstracción. ¿A quién tenemos con lo que es abstracción? Bien, entonces abstracción es llevar mm, las cosas que nosotros vemos al diario, vivir como ser una persona, llevarlo a un tipo o a un modelo que nosotros vamos a ya denominar o que hemos denominado que se llama clase. ¿Entiendes? Entonces, abstracción. Se trata de abstraer lo que podemos ver. En esta imagen que podemos apreciar donde dice persona, vemos una chica, podemos abstraer diferentes tipos de datos, ¿no? Entonces, en este caso, en esta clase, está abstrayendo el dato nombre, que va a ser de tipo char o bien string. También podemos extraer qué cosas más, la edad, el peso, el sexo, la estatura, por decirlo así, no sé, la, la raza, no sé, cualquier otro tipo de, la etnia, la cultura, no sé. Se dan cuenta que podemos extraer varios tipos de datos de eso con solo ver una imagen, entonces con eso tendríamos la forma de abstraer y llevarlo a una forma
de tipo que vamos a denominar clase. Eso en cuanto a los datos. En cuanto a las funcionalidades, podemos observar también qué actividades o qué acciones realiza este tipo de dato, o esta persona. Puede ser la de, como vemos acá, dormir, una persona duerme, habla, cuenta, adquirir nombre, digamos, puede decirte tu nombre, decir su nombre, no sé. Entonces, podemos asociar a funcionalidades las cosas o los procesos que realiza este, este tipo persona, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos tener? Como ya hemos mencionado, dormir, también podemos tener comer, correr, o sea, esas serían las funcionalidades, las cosas que realiza este, en este caso, como llamaríamos este objeto persona. Bien, otro tema muy importante que es lo que lleva a la programación orientada a objetos es el encapsulamiento. ¿Qué nos dice el encapsulamiento? Bueno, el encapsulamiento nos dice que de alguna forma tenemos que proteger nuestros datos. Ya habíamos mencionado que datos son los atributos que podemos absorber de este objeto, ¿verdad? Como el nombre, nombre, por ejemplo, dirección, donde vive esa persona, edad y todo eso. Tenemos que proteger todos esos datos y permitir que podamos acceder a través de métodos. Los métodos, como ya les había mencionado, son las funcionalidades que realiza esta persona. Uno de esos casos, entonces aquí apreciaríamos que cómo puede adquirir el nombre de esa persona muy bien con el método que dice adquirir nombre o con el método también decir nombre. Adquirir nombre lo podemos poner como asignar un nombre, ¿no? Y decir nombre que nos diga la persona cuál es su nombre. Entonces, esa es una forma de encapsulamiento, de proteger los datos y acceder a través de ellos, a través de métodos. Bien, otra cuestión es que el encapsulamiento podría representarse de otro tipo de forma, que vendría a ser lo que es una restricción, ya sea de carácter público, protegido y privado. ¿A qué nos referimos con esto? Les había dado en clases un ejemplo. Por ejemplo, ustedes cuentan con un libro, ¿ya? Un libro que a ustedes les gusta mucho leer y todo eso. Entonces, pónganse en este caso, les pido prestado el libro. Digamos que ustedes son buenas personas, son, no sé, confiados y el libro lo pueden prestar a cualquier persona, digamos, porque saben que se lo van a devolver, o sea, a ese nivel de confianza. ¿Ya? Entonces, eh, ese tipo de persona sería público, porque no le interesa, digamos, a quién preste el libro, digamos, al fin y al cabo lo va a devolver, o esa es la confianza que él tiene. ¿Ya? Protegido lo podemos ver de este tipo de forma, que esa persona que posee el libro solamente va a prestar el libro a aquellas personas que considera sus amigos o quizás sus conocidos para poderle pedir el libro, ¿no? Y tercero, privado, que a esa persona, digamos, no le guste prestar libros y que no preste tampoco ni a amigos ni a desconocidos, muy mucho peor a desconocidos, ¿entienden? Y que solo, digamos, pueda acceder a esa información del libro a través de preguntas o como en este caso métodos, digamos, decirle qué tal el libro o cuántas páginas tiene y él te va a ir contando, digamos, pero no te va a prestar el objeto como tal o la información como tal, o sea, tienes que preguntarle. Entonces, de esa forma podemos entender esto de lo que es público, protegido y privado, ¿no? Se dan cuenta en este ejemplo que he proporcionado eh, lo complicado que representa en cuanto a seguridad el hecho, el aspecto de que sea público. Es decir, si tomamos el ejemplo del libro, podemos prestar a cualquier persona y corremos el riesgo de que esa persona nunca nos devuelva el libro. Entonces estaríamos perdiendo. De igual forma, aquí el encapsulamiento trata de prever eso, que cualquier persona no pueda acceder a la información que tiene ese libro o al mismo libro como tal. ¿Ya? Y lo siguiente, bien, lo siguiente es lo que son los constructores. Bien, los constructores, perdón, tienen como un propósito clave, o sea, inicializar los datos de un objeto. O sea, dicho de otra forma y forma resumida sería asignar valores, ¿no? Existen dos tipos de constructores. Y uno de esos constructores tendría a ser el constructor por defecto. Como su nombre lo indica, inicializa datos de forma predeterminada. ¿A qué nos referimos con eso? O sea, valores constantes.
valores que no van a cambiar a lo largo del código, al menos de que nosotros usemos métodos como sea los getters y setters que vamos a ir viendo posteriormente, ¿ya? Otra forma también de constructor u otro tipo de constructor son los por argumentos, ¿ya? Que cumple la misma función que tienen los constructores de inicializar datos, pero esto nos van a hacer a través de parámetros. O sea, ¿qué quiere decir que esto? Que podemos tener un constructor por argumentos donde todos los valores que va a tener van a ser de ámbito variable, ¿eh? Ya no va a ser de tipo constante como en el caso de los constructores por defecto. Como clase introductoria, como primera clase, se les ha tratado de resumir todo, como ya les había mencionado, de forma más clara y sencilla. Se los he hecho como para niños, como por decirte, con dibujitos y toda la cosa. Si es que hay alguna duda o alguna consulta, o es que hay también críticas, mmm, ya sean constructivas o destructivas, no importa. Vamos a... Pueden hacerlo a través del grupo de WhatsApp y ahí voy a estar respondiendo las preguntas, ¿ya? Por el momento, en cuanto a teoría, sería esto todo lo que vamos a ver en la primera clase. Después vamos a entrar a lo que es polimorfismo, lo que viene a representar lo que son sobrecarga de métodos y sobrecarga de operadores y tanto sobrecarga de constructores también, ¿ya? Como me pedían que avanzara de cero, entonces esta sería la primera clase, ¿ya? En cuanto a teoría, ya estaríamos con eso, ya habríamos llevado esa parte. Y vamos a pasar a lo que es la programación. Como les digo, habíamos mencionado que se instalen el Visual Studio. En este caso yo tenía un instalador de Visual Studio, un antiguito, que es el Visual Studio 2013, que para este caso nos va a servir. He visto que algunos tenían problemas con las nuevas versiones, entonces si el caso fuera ese, como instalarse las versiones de 2019 y todo, busquen las versiones que ya son más estables, digamos el 2013, el 2012, quizás el 2014, entonces, ¿ya? Lo único que varía en cuanto a las versiones más actualizadas es el hecho de las librerías. Incorpora nuevas funciones y todo aquello, cosas que por el momento, en el instante, en la instancia en la que ustedes están, no van a requerir tanto, no van a usar, ¿ya? Entonces, para este propósito del curso, estaría bien que instalen una versión de Visual Studio que no sea tan actual, digamos. Pero si logran instalar, digamos, una versión actual, no habría tampoco problema, ¿ya? Entonces, inicializamos lo que es nuestro programa, Visual Studio. Nos va a aparecer una ventanita en la cual podemos apreciar nuestro menú, nuestra barra de herramientas, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es crearnos un proyecto, al igual que en Eclipse. Se van a dar cuenta que C Sharp y C Sharp, perdón, y Java son casi similares. Solo varían algunas cosas y se van a dar cuenta que es similar. Por eso es que he decidido, digamos, llevar este tipo de curso, que es C Sharp a través de esta herramienta, porque para que vean viendo, digamos, distintos tipos de lenguajes, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es archivo, crearnos un nuevo proyecto. Este proyecto nos va a permitir almacenar nuestro código, ¿no? En el lado izquierdo podemos apreciar lo que dice los distintos tipos de herramientas que están aquí. Tenemos Visual Basic, Web, Office, después también tenemos Visual C++ y otro tipo de herramientas. Pero como para este propósito nosotros tenemos que usar el Visual C Sharp, ¿no? Y aquí tenemos varias aplicaciones. Bien, en aplicación de Windows Form nos va a permitir hacer lo que es interfaz gráfica, que posteriormente vamos a ir viendo aquí. También hay unos cursos que se están realizando de interfaz gráfica y les he mandado en el grupo la descripción. Pueden también ver esos videos para complementarlo de esta parte, ¿no? Por mi parte vamos a hacer lo que es aplicaciones de consola para que se pueda definir y profundizar muy bien los conceptos. Y después, como igual les había mencionado, y vamos a avanzar lo que es interfaz gráfica de igual forma, en Android y también en Eclipse. ¿Ya? Entonces, bien, aquí tenemos una serie de menús. Tenemos aplicación BFP, aplicación Windows Form y todo eso. Lo primero que tenemos que entrar es aplicación de consola, ¿ya? Entonces aquí le vamos a poner el nombre de nuestro proyecto. Le podemos poner clase 1
clase guión bajo 1 de qué? De programación orientada a objetos, ¿ya? Ese va a ser el contenedor. Luego le ponemos en agregar. Y la solución, aquí está la solución clase 1, ¿no? Nombre de solución, sí, está bien. Aquí está la ruta de lo que es donde va a estar ubicado nuestro proyecto, entonces le damos en aceptar. Bien, entonces, como hemos visto, al igual que en Java, nos crea una clase con sus librerías ya dependientes. Y aquí está el nombre del paquete, digamos, por decirlo. Aquí este namespace vendría a ser equivalente al package que tenemos en Eclipse, ¿no? Si lo vemos de esa forma. Bien, aquí está nuestra clase que va a ser programa y aquí está el main. El main, como ustedes saben, es como el controlcito que nos va a permitir a través de funciones o botones, como así por decirlo, instanciar objetos y hacer uso de sus métodos, ¿ya? Entonces, como primer ejemplo, vamos a hacer un ejemplo básico. Vamos a usar que es la atracción. Vamos a llevar este mismo tipo de dato que va a ser este objeto, lo vamos a abstraer de una forma que se pueda llevar a una clase. ¿Dónde qué? Donde tenemos un nombre y la serie de funcionalidades que tiene, ¿ya? Entonces, comenzamos. Para esto, como ustedes pueden ver, aquí estamos creando el main. Tenemos que crear la clase persona. Entonces nos vamos aquí en clase, en clic derecho en nuestro proyecto y ponemos agregar. Y aquí nos dice nuevo elemento. Pulsamos ahí. Como pueden ver nos dice clase, ¿verdad? Entonces aquí le cambiamos el nombre y le vamos a poner clase persona, ¿no? Como les había mencionado, esta es la sintaxis o la forma de escribir en las clases. Tienen que ser nunca en plural, o sea, siempre en singular. Persona no puede ser personas. Y la primera letra tiene que ser siempre en mayúscula, ¿no? Para poder distinguir una clase de un objeto. Entonces es una convención que se debe de respetar. Entonces ponemos agregar y como ven ya nos ha creado la clase persona. ¿Bien? Al igual que en Java, o en Eclipse también, podemos decirlo así, el ID de Eclipse. El ID de Visual Studio también nos proporciona atajos, pero por esta vez no lo vamos a ver porque quiero que se vaya haciendo los conceptos de una manera que ustedes lo puedan hacer por su propia cuenta, no están dependientes. Después, posteriormente, cuando ya las clases se hagan muy largas, entonces vamos a usar ese tipo de herramientas para hacerlo de una manera más rápida, ¿ya? Entonces, a ver, primero lo que tenemos que hacer es definir nuestra clase persona. Entonces, ¿qué nos dice? Que tenemos un nombre. Entonces, ¿de qué tipo va a ser ese nombre? De tipo string. Una diferencia muy clara y notable a partir de aquí es que los strings en Java se ponen de esta forma, ¿no? String con mayúscula, pero en C# es en minúscula. String, el nombre, ¿ya? Y lo voy a inicializar en vacío. Listo, con eso ya tendríamos. Después, ¿qué más tendríamos que establecer? Tendremos que establecer lo que son los constructores. Vamos a hacer dos constructores como habíamos mencionado. El constructor por argumentos y el constructor por defecto. Como nos dice una parte muy importante de los constructores es que el constructor siempre tiene que llevar el nombre de la misma clase. Mi clase se llama persona. Entonces mi constructor tiene que llevar el mismo nombre, persona. Luego ponemos los dos paréntesis, abrimos llaves y ya está. Ese vendría a ser mi constructor por defecto. Constructor por defecto. He visto un error muy común que cuando les digo definan un constructor, lo que me hacen a veces es ponerme de esta forma, public void persona. Bien, al hacer esto, al asignar este void a mi antes de persona, este ya deja de ser un constructor. ¿Y en qué se vuelve? Se vuelve en un método. Y ese método, ¿de qué tipo tendría a ser cuando estamos usando un void por delante? Ya habíamos mencionado, iba a ser de tipo procedimiento, ¿ya? Entonces, siempre cuando quieran definir un constructor, solamente lleva esta sintaxis.
public, el nombre de la clase, el mismo nombre de la clase persona, y nada más. Para distinguir un constructor por defecto y por argumentos se hace lo siguiente. Este va a ser el constructor por argumentos. ¿Bien? Bien. Entonces, como había mencionado en la parte teórica, el constructor por defecto ya nos inicializa el objeto con valores predeterminados o valores constantes. Es decir, yo le pongo aquí nombre, digamos un nombre que va a ser Juan. Ese valor nunca va a cambiar. Cuando yo inicialice un objeto de tipo persona usando el constructor por defecto, siempre se va a llamar Juan, toda la vida. Por eso es que se dice que es constante, nunca cambia. En cambio, si yo hago uso de un constructor por argumentos, puedo variar el nombre que puede llevar este objeto, porque le estaría diciendo que va a recibir un parámetro de llegada y este parámetro lo va a asignar a nuestro dato, también llamado atributo, nombre. Es decir, va a ser de tipo variable. Entonces, nom, ya tenemos ahí nuestro constructor por argumentos. Cabe resaltar que nuestro constructor por defecto asocia o inicializa valores de forma constante, no cambia. Nuestro constructor por argumentos asocia valores a través de argumentos pasando datos al constructor y esto lo hace de forma variable, o sea que puede cambiar. Bien, hasta ahí tendríamos lo que sería constructores. ¿Ya? Entonces aquí lo voy a poner de una forma más que se entienda. Esto va a ser constructores. Bien. Una vez que tenemos ahí, hasta ahí los constructores, a partir de aquí van a venir lo que son nuestros métodos. Los métodos, como habíamos mencionado, y cabe recalcarles, es que se dividen en dos, ¿no? Métodos que son procedimientos y métodos que son funciones. Bien. Entonces, bien. Como primer paso, a ver, vamos a construir un método que va a ser un procedimiento. Procedimiento, ok. Un procedimiento, como ya les había mencionado, nos devuelve lo que es un mensaje. Entonces, como si nos va a devolver un mensaje, tenemos que anteponer la palabra void. Y aquí le vamos a poner el título del procedimiento que va a ser di tu nombre. Ok. Di tu nombre y ya está. Entonces, ¿cómo definimos un procedimiento? ¿Cómo diferenciamos un procedimiento de una función? Es que siempre va a llevar la palabra void. Una función no va a llevar esta palabra, ¿ya? Entonces, aquí es donde la primera variante que se ve en C# respecto a lo que es Java es que para poder mostrar tenemos que poner console. ¿Ven? Aquí ya me muestra lo que es una sugerencia. Igual pueden hacerlo con control espacio para que nos muestre distintos tipos de sugerencias. Entonces lo que yo quiero es console.write. Eso nos dice console.write. Nos va a permitir escribir, como nos dice en inglés, write line, escribir en una sola línea. Escribimos en una sola línea, esto es equivalente a decir al console, al system of print, lo que es en Java, ¿no? Entonces, el console.writeLine ponemos lo que queremos que escriba y mi nombre es, por ejemplo, mi nombre es dos puntos espacio más, igual se concatena de la misma forma como lo hicimos en Java, y el nombre. O bueno, el atributo que hemos denominado, ¿no? Es nombre. Y ya está. Con eso ya tendremos. A ver, eso sería un procedimiento. Entonces, vamos a nuestro menú principal y vamos a hacer lo que es instanciar.
Bueno, ¿a qué nos referimos con instanciar? Es crear objetos a partir de una clase. ¿Y quién nos va a crear esos objetos? Justamente el constructor. Entonces, al crear objetos de una clase, como les había mencionado el ejemplo, digamos, en mi caso yo tengo a mi alrededor 4 sillas. Mi clase sería silla, pero si yo quiero instanciar un objeto de tipo silla, tendría que llamar, digamos, a la silla que está a mi izquierda, tendría que llamarle silla 1, a la que está a mi frente silla 2, a la que está a mi lado derecho silla 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para instanciar yo pongo simplemente persona y le voy a llamar P1, persona 1. Para eso vamos a hacer uso de nuestro constructor por defecto. Bueno, nuestro constructor por defecto, como habíamos mencionado, no recibe ningún parámetro, ¿no? Ahí se puede notar que no recibe ningún parámetro para poder inicializar los datos de ese objeto porque ya es un valor constante. Entonces aquí le vamos a poner constructor por, por defecto. Después, posteriormente, tenemos a lo que es persona P2 y le voy a llamar new persona de igual forma, pero ¿cuál va a ser la diferencia respecto al primero? Que este sí va a recibir un parámetro. Entonces aquí yo puedo llamar Natalia. ¿Ya? Como les había mencionado, este valor nunca va a cambiar respecto a este constructor. Siempre se va a llamar Juan, como hemos establecido en la clase. Pero persona 2 puede variar. Primero puede llamarse Natalia. Después podemos crearnos un tercer objeto que va a ser persona igual. A ver, bueno, lo voy a hacer de esta forma. Voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Y mi persona va a ser persona 3. Y también puede ser un nombre distinto, Rubén, por ejemplo. Listo. Entonces, estos constructores que tenemos aquí son los constructores por argumentos. Entonces, con esto creo que ya se tiene claro lo que es un constructor por defecto y un constructor por argumentos. Bien, a continuación vamos a hacer uso de los métodos. Como solo tenemos un método, que en este caso es un procedimiento al cual le hemos llamado di tu nombre. Entonces el procedimiento va a ser general para todos los objetos que nos hemos creado, porque es una funcionalidad que realiza nuestra clase persona. Todas las personas pueden decir su nombre si se les pregunta, ¿no? Obviamente. Bien, entonces ponemos P1 punto que hayamos llamado y aquí nos da la sugerencia, di tu nombre, ¿ok? Bueno, si no es con control espacio, como les mencionaba, di tu nombre, ¿no? Ahí está. Y le ponemos ahí. Después hacemos lo mismo para los otros objetos. Aquí tenemos P1, P2 y P3. Listo. Ok. Eso sería, digamos, como base introductoria a lo que es nuestra clase. ¿Y cómo lo hacemos correr? Bien, aquí en la barra de herramientas tenemos donde nos dice iniciar. Entonces, hacemos un clic e iniciamos. Bien, ¿se han dado cuenta de ese aspecto donde se ha mostrado una ventanita y haya aparecido justamente lo que hemos escrito en lo que es nuestra clase persona, pero, o sea, se ha salido? Es como si se hubiera salido y solo se ha mostrado un rato. Bien, para corregir eso, C# tiene un valor asignado que nos permite conservar esa pantalla o la aplicación de consola. Entonces, como vemos, console.readcase, ¿ya? Ese me va a permitir que la pantalla se quede para poder visualizarla mejor, para que no se salga. Entonces volvemos a hacer iniciar y ya tenemos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, mi nombre de persona, que está usando el objeto, el constructor por defecto, nunca va a cambiar. Su valor siempre va a ser constante. Si yo instancio otro objeto, digamos persona 2 o persona 4 en este caso, con un constructor por defecto voy a tener 2 Juanes, ¿no? Porque ese valor es constante, nunca cambia.
Ahora, lo que nos permite el constructor por argumentos es poder variar, poder cambiar. Es por eso que en este caso persona 2 lleva el nombre de Natalia y persona 3 lleva el nombre de Rubén, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces esa sería una forma de diferenciar eh, lo que es nuestros tipos de datos y lo que nos está devolviendo, ¿da? Unos tipos de constructores en este caso. Para cerrar simplemente le dan X acá y ya está. Ahora, vamos a ver una forma también de lo que es una función. Entonces, como ya les había mencionado, una función siempre nos va a devolver, ay, perdonen, esa es una cuestión de mi antivirus, entonces ya, una función siempre nos va a devolver algo, pero para eso vamos a incrementar, para poder apreciar eso, vamos a incrementar un nuevo atributo. Entonces, primero quiero ver una cosita, y ya. Vamos a incrementar un nuevo atributo que le vamos a llamar string. Bueno, no, perdón. Vamos a llamar un int. Un int que le vamos a poner edad. ¿Ya? Ya. Entonces la edad vamos a poner en 0. En nuestro constructor por defecto le vamos a poner edad. Digamos que esta es una persona, Juan, pero que es un menor de edad, 15 años. Y aquí también tenemos que hacer una configuración. Ya no solo va a recibir un string, también va a recibir un int, que lo voy a definir como o edad, ed. Y le vamos a asociar ese valor que está llegando. Edad va a ser igual a ed. Listo. Ya. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar aquí? Aquí ya nos está presentando errores porque ya no está recibiendo solo un parámetro de llegada, sino está recibiendo dos. Entonces tenemos que darle un número. Pónganse que la persona 2, Natalia, va a ser mayor de edad, 21 años. Y Rubén también va a ser una persona que es menor de edad, 14 años. Listo. Ahora también, bueno, ¿qué más puede realizar un procedimiento? ¿O qué funcionalidad más puede realizar una persona? Puedes decirnos también su edad. Entonces, vas a hacer un procedimiento donde va a ser de tu edad. Y aquí nada más tendremos que cambiar lo que es mi edad es y le sumamos edad. Listo, ya tendríamos otro procedimiento. Bien, como ejemplo para una función podríamos determinar si esta persona, por ejemplo, si a esta persona, digamos, más 2 años, no, en este caso, más 14 más 6 años, digamos, es su mayor de edad. A ver, entonces, sí, a ver, entonces el problema va a ser esto de una función. ¿Cómo lo podemos ejemplificar? Si sumándole una cantidad de años a esa persona, va a ser menor de edad o va a ser mayor de edad. ¿Cómo consideramos que es mayor de edad? Consideramos que es mayor de edad cuando tiene 18 años. Al primero le estamos asignando, por ejemplo, el valor de 15. Para que tenga 18 años, Juan, para que se considere mayor de edad, tendríamos que sumarle ¿cuánto? 3 años, ¿verdad? Entonces, aquí quiero que vean que, digamos, como en el ejemplo que teníamos acá, ¿dónde está? Lo teníamos acá. Aquí está. En este caso nos va a entrar la edad, le vamos a sumar, nuestra función va a sumar unos cuantos años y me va a devolver la misma edad sumada con los años que le hemos metido, ¿no? Entonces me está transformando de alguna forma el dato que le estamos asignando. En este caso, para que Juan sea mayor de edad, tendremos que sumarle ¿cuánto? 3 años, ¿no? Entonces vamos a manejar eso. Si sumado una cantidad de años, una persona ya es mayor de edad, ¿no? Entonces, bien.
Una función, como en este caso les dije, siempre nos va a devolver un dato. Entonces, primero tenemos que colocar el dato que nos va a devolver. Pueden colocarle también public. Si no le colocan public, por si acaso, es que se sobreentiende. Public int, el tipo de dato que me va a revolver, y sumar, le voy a poner sumar 3 años. 3 años. Bien. Listo. Como ustedes pueden apreciar, sumar 3 años, en este caso, me está presentando error, porque justamente no me está devolviendo ningún tipo de datos. Como les mencioné, una función sí o sí, aparte puede devolver un mensaje también, pero tiene que devolver sí o sí un dato o un valor. Entonces yo me voy a hacer aquí una suma, una variable int de tipo, una variable suma, donde ¿qué voy a hacer? Voy a recibir también aquí un parámetro de... no, bueno, no es necesario. ¿Ya? Lo que voy a tener es edad. Bueno, en este caso igual creo que podemos manejar lo que es el punto, el dis para decir edad, ¿ven? Dis edad, o sea, esta edad que tenemos de este objeto más 3. ¿Ya? Entonces, aquí sumamos. Podemos sumar aquí, entonces ya está almacenado en mi variable suma, pero tenemos que retornar dicha variable. Entonces ponemos return suma. Ya. ¿Ven? Han podido apreciar que el error no ha desaparecido. Quiero ver antes si seguimos grabando, no tenemos problemas. Sí, ya. Entonces, se han dado cuenta que nuestro error ha desaparecido, ¿no? Entonces, este es el tipo de configuración, por así decirlo, que va a tener una función. Bien, ahora para hacer la prueba esto, vamos a poner aquí también, también podemos poner un separador, un console.writeLine, que me permita, en este caso, mostrar edades, mostrar edades, ¿sí? Mostramos lo que son las edades y aquí vamos a poner lo mismo que acá. Vamos a llamar a nuestro procedimiento p1.ditoedad era, ¿no? Ditoedad, ya está. Luego voy a poner los demás ahí, listo, para saber la edad de las personas que hemos instanciado. Bien, ahora ¿cómo vamos a probar? Hasta el momento del programa hasta ahí. Listo, mostrar edades 15, 21 y 14, ¿no? Entonces el propósito es sumarle una edad. Entonces, a ver, para este caso podemos crearnos aquí para probar igual. Los if y los for y los while por si acaso son de la misma forma. Ojo que esto lo estoy haciendo como ejemplo. En el caso de los problemas que vayamos a resolver, no tendrían que poner el procedimiento de cómo se están haciendo las cosas en la parte del menú, porque aquí, como les digo, el menú solo tiene que ser para, como por decirlo, apretar botones. Un botón para instanciar, aquí está, instancia personas, con un botón, digamos. Otro botón para hacer las funcionalidades, o sea, solo tiene que hacer eso, justamente llamar funciones. No se tiene que hacer un proceso, digamos, como en el caso que voy a hacer aquí, pero solo por esta vez lo voy a hacer para que se pueda entender, ¿ya? Entonces, P1. Ya vamos a poner que sumar 3 años. P1, sumar 3 años, le pusimos ahí. Y ya. Entonces P1, sumar 3 años. Ah, no, ya. ¿Qué error estoy cometiendo? Primero tengo que almacenarlo en una variable. Digamos en la variable var, le voy a llamar. Var. Y aquí tengo que, ¿por qué? Porque esto me está devolviendo. ¿Por qué es este error?
¿Por qué? Justamente esta función me está devolviendo un tipo de dato. ¿Qué tipo de dato hemos dicho que nos iba a devolver? Nos iba a devolver un int, ¿no? Y aquí en un if tiene que tener un booleano en este caso, ¿no? Es porque nos tendría que devolver. Ya, entonces podemos hacerlo de esa forma. Entonces aquí le pondremos la función, ahora sí. Y podemos preguntar si var es mayor o igual que 18. ¿Ven? Ya está. Y si es mayor que 18, entonces ponemos un console. ¿Qué hemos dicho? Console.write, ¿no? .writeLine. Entonces ahí vamos a poner, ¿qué tenemos que poner? Sí, digamos, podemos poner sumado 3 años ya es mayor de edad. Listo. Por caso contrario, por else, podríamos poner lo mismo console.write. Ya estamos presentando console.write. Aquí tenemos que poner el punto y coma. Console.writeLine. Lo mismo, copiamos por else. Y aquí le ponemos sumados 3 años. Sigue siendo menor de edad. Menor de edad. Listo. Eso ya está. Listo. También pensamos aquí que nos está presentando un error porque justamente esto no es dito edad, es punto sumar 3 años. Y con eso ya faltan los paréntesis. Listo. Con eso ya tendríamos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? P1, que es nuestro querido amigo Juan, va a ir a la función persona y nos va a devolver un dato entero. A Juan se le está sumando la edad que tiene más 3 años. Y se está retornando esa suma. Esa suma que está haciendo se está almacenando en lo que es nuestra variable de tipo entero a la que justamente hemos denominado var. Luego, estamos preguntando si esa variable, que ya contiene la suma de la edad de Juan más 3 años, si es mayor o igual a 18. Si se cumple esa condición, entonces decimos que sumado 3 años ya es mayor de edad. Si no, entonces que sumado 3 años sigue siendo menor de edad. Bien, en este caso, a ver, vamos a hacer la prueba. Bien. Bien, en este caso, a ver, podemos ver 15 más 3 nos da 18. Entonces 18 es mayor o igual a 18, es igual, entonces sí, entonces ya es mayor de edad. ¿En qué caso se iría por else? Veamos. Como hemos podido mencionar, Juan tiene 18 años, Natalia 21. Natalia no tiene chiste que le sumemos 3 años porque ya sí va a ser mayor de edad. ¿Qué va a pasar con Rubén? A ver, veamos. Si le sumamos a Rubén 3 años, entonces cambiamos acá. Le vamos a cambiar de 3 años. Entonces, a ver, veamos qué pasa. Ya, muy bien. Entonces quiere decir que nuestra función está de maravilla, está funcionando perfecto. ¿Por qué? Porque Rubén tiene una edad de 14 años. Sumado más 3 nos da 17. Sigue siendo menor de edad. Entonces nuestro if va a ser que se venga por acá y nos dice que sumado 3 años, Rubén sigue siendo menor de edad. Entonces de esa forma ya podemos ver la diferencia en lo que es de qué son los métodos. Uno que es procedimientos, que como les digo, que solo devuelve mensajes, que estaríamos considerándolo como console.write, y otro que sería este que devuelve el nombre. Pero una función, aparte de devolver una función, aparte de devolver un dato, un valor, que puede ser de tipo int, puede ser string, double, cualquier dato, también nos puede devolver un mensaje. Como os digo,
Podemos poner aquí console.readline. Aquí está el mensaje. Y suma se realizó, le podemos poner la suma de 3 años. Listo. Como pueden apreciar, no nos marca ningún error. Esta función, aparte de devolverme un dato, me está devolviendo un mensaje también. Puede pasar eso, pueden hacer eso. Pero lo que sí no pueden hacer es que no me devuelva nada. O sea, cortarles. Ahí sí ya me va a empezar a presentar un error. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que diferencia una función de un procedimiento? En que siempre la función va a devolver un dato. ¿Ok? A ver, vamos a probarlo. ¿Ven? Aquí está. Esto es ya producto de mi función, donde dice se realizó la suma de 3 años. Y sumando los 3 años, eso ya viene parte del if, ¿no? Entonces, como clase introductoria, espero que se haya entendido muy bien lo que es constructores por defecto, constructores por argumentos, lo que es métodos, lo que son procedimientos y funciones. Posteriormente vamos a ir viendo más sobre lo que es conversiones de datos, también lo que es encapsulamiento, no nos olvidemos. Lo que hoy día vimos es lo que es la abstracción. Abstraímos justamente nuestro objeto de tipo persona a un modelado de clase. Podríamos crear varias de estas funcionalidades o estos procedimientos, por así decirlo, eh, como dormir, hablar, contar, así. Pero creo que con los dos ejemplos que hemos puesto acá es suficiente. Entonces, por esta ocasión terminaría aquí el video. Espero que se haya entendido. De todas formas, les voy a hacer la consulta por el grupo de WhatsApp y todo eso. La próxima clase vamos a ver lo que son cómo recuperar datos, cómo leer datos, cómo hacer los getters y setters de forma escrita y también a través de atajos. Lo podría hacer ahora, pero me puedo alargar un poco más. Ya creo que llevo más de 30 o 40 minutos, o no sé. Entonces, se haría un poco tedioso el video. Espero que esta clase, como clase introductoria, se haya entendido y también, como os digo, acepto críticas para que podamos mejorar y que de una manera mejor se entienda lo que se trata de explicar, ¿no? Entonces, por esta vez, pienso que terminaríamos acá, ¿ya? Entonces, lo que hemos recalcado, lo que hemos avanzado hoy día, lo que hemos visto es saber diferenciar entre un constructor por defecto, un constructor por argumentos, saber diferenciar los métodos de una clase entre un procedimiento y una función, y también lo que es instanciar los objetos, llamar a las funcionalidades, los métodos, y también poder trabajar con ellos, ¿no? Aquí como se ha podido ver. Entonces, como clase, como primera clase, sería todo eso. Me despido de ustedes. Nos vemos la próxima clase, que va a ser el miércoles, donde voy a ver, digamos, si, no sé, también depende de ustedes si lo continuamos de esta forma o es que podamos realizar un en vivo, digamos, ¿qué es esto? A través de la transmisión de YouTube, ¿no? Entonces eso voy a ir probando, voy a también ver un cacho en mi internet y esas cosas, ¿sí? Entonces con eso terminamos. Hasta luego.